Bueno, son imágenes del Mauna Loa, el volcán más grande del mundo que continúa en erupción y nos está dejando imágenes como estas que ven. Hacía tiempo que no entraba en erupción este volcán que está soltando al exterior una enorme cantidad de lava. Y en estos momentos es la imagen que se puede ver en este punto, aunque para los que puedan pensar que se está dando una situación que no es parecida a la de aquí, de La Palma, este volcán está en erupción en una zona totalmente despoblada, por lo tanto en principio no debería haber peligro para la población después de 38 años de relativa calma. ¿Qué tal? Buenos días. Muchos se preguntaban hasta dónde llegaría la paciencia de los chinos ante las restricciones que llevan soportando ya 3 largos años. Pues ya hay respuesta. Hasta ahora. Las manifestaciones y protestas siguen creciendo en todo el país pese a los intentos del régimen para censurar las imágenes del enfado de la población. Hasta las retransmisiones del Mundial están siendo manipuladas para que los chinos no vean las miles de personas que acuden a los estadios sin mascarillas y que puedan hacer comparaciones con lo que están pasando ellos. Pero por el momento el férreo control sobre la población con la excusa del COVID se mantiene en aquel país. No hay indicios de que se haya aligerado la presión sobre los ciudadanos a pesar de las protestas. La estrategia sigue siendo de COVID cero, sin que científicamente haya razones que avalen esa política tan restrictiva. De hecho, el Partido Comunista, que es quien manda en el país, ha amenazado con perseguir con decisión, literalmente, el sabotaje de fuerzas hostiles. Las fuerzas hostiles son en realidad ciudadanos hartos de la dureza injustificada de su gobierno. Nos fijaremos también hoy en una de esas carambolas de la globalización. El régimen de Nicolás Maduro está siendo de los pocos que puede decir que la guerra de Ucrania le está beneficiando, de ser un apestado opresor a socio fiable para Estados Unidos, que acaba de llegar a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para desbloquear parte de sus cuentas a cambio de una cuota de exportación de petróleo. Es el primer acuerdo tras la reunión de ambos gobiernos en México, pero no sería de extrañar que haya más acercamientos en poco tiempo. Y en Nueva York temen que la plaga de ratas que habitualmente invade la ciudad pueda amenazar con una nueva cepa de COVID. Los roedores podrían contagiarse de la enfermedad y transmitir nuevas cepas a los humanos. Un problema más, aparte de la plaga que suponen estos animales en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Bueno, seguimos con la actualidad que nos lleva hasta China, que suma a las protestas que vive el país la muerte de uno de sus dirigentes históricos. Jiang Zemin ha fallecido hoy a los 96 años. Zemin llegó al poder justo después de las protestas de la plaza de Tiananmen, en la que murieron miles de personas o desaparecieron. Desde entonces no se veía un descontento similar contra el régimen comunista como el que llena estos días las calles de distintas ciudades. En Guangzhou, al sur del país, se han vivido algunos de los motines más violentos contra la estricta política de COVID cero del régimen. Después de varios días de protestas sin precedentes en China, el gobierno de Xi comienza a tomar medidas para paliar la preocupación de los ciudadanos por el COVID, entre ellas acelerar el ritmo de vacunación para reducir a 3 meses la brecha entre la primera dosis y la de refuerzo entre la población de más de 60 años. Este funcionario de la Administración Nacional de Prevención y Control de Enfermedades de China explica que la situación ahora mismo es grave y que las personas vulnerables deben vacunarse porque podrían convertirse en casos críticos si se contagian. De hecho, entre los ancianos chinos hay cierta preocupación porque se suavicen las medidas. Esta residente en Shanghái está a favor de la política de cero COVID porque dice que de lo contrario volverá la epidemia y aumentarán las personas infectadas. Sin embargo, la población más joven está más preocupada por la economía. Como este hombre que comenta que no todos pueden ganarse la vida desde casa y que hay mucha presión para pagar la hipoteca y otros gastos, por lo que es razonable las protestas.
La política de COVID-0 ha mantenido el número de muertos en China mucho más bajo que en otros países, pero ha tenido el costo de largos periodos de confinamiento en el hogar para millones de personas y daños en la segunda economía más grande del mundo. Bueno, por lo menos con las cifras oficiales, que saben que en China nunca están claros si las cifras oficiales son las reales. Las protestas contra las restricciones en aquel país se están extendiendo al resto del mundo, protagonizadas en este caso por chinos expatriados. Por ejemplo, esos se manifestaron frente al consulado de su país en Toronto, en Canadá. Estas otras imágenes son de Nueva York, donde también surgieron muestras de solidaridad en los que los manifestantes coreaban y sostenían carteles que decían China libre o renuncia a Xi Jinping. Y esta última manifestación es de los estudiantes de Harvard en el campus de Cambridge, portando pancartas reclamando libertad de expresión. Un paréntesis, un momento para ir al Congreso y escuchar las explicaciones que está dando en este momento el ministro del Interior. Esto es imagen en directo, probablemente el ministro esté hablando ahora de las muertes por la avalancha de personas que trataban de cruzar la frontera precisamente en la zona de Melilla, y ese informe periodístico que señala a que algunas de esas muertes pueden haberse dado en el lado español de la valla. Vamos a escuchar un momento al ministro. Sino hacia estas Cortes Generales a través también de su alto comisionado para la defensa de los derechos del pueblo, y hacia la Fiscalía General del Estado, que con fecha 28 de junio del Bueno, pues ahí están las explicaciones del ministro. A medida que avance el programa podremos hacer un resumen de lo que ha contado en el Congreso de los Diputados. Ambas investigaciones han contado con la colaboración, como no podía ser menos, del Ministerio. Pero estábamos hablando de lo que ocurre en China, de esas protestas inéditas desde hace años en aquel país, y vamos a hablar con una española que está en este lugar, Melisa Rodríguez Alvarado. Además es de aquí, es de las islas. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días. Bueno, buenas tardes allí, que son las 7:15, veo, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias Roberto. Aquí ya es llegando a la noche, sí. Bueno, llevas 14 años viviendo en China. ¿Qué haces allí, Melisa? Exactamente, bueno, llevamos 14 años viviendo aquí. Yo trabajo en un hospital internacional y bueno, por ahora todo bastante bien. Sí, ¿hay protestas en la ciudad en la que vives? Yo ahora estoy en Pekín. En Pekín, ahora mismo, donde yo vivo, no. Creo que a lo mejor hubo alguna que otra más en el centro, pero en realidad aquí está bastante tranquilo todo. Me imagino que es difícil enterarse también realmente de lo que está ocurriendo, porque los medios no lo están reflejando, los medios por lo menos estatales, ¿no? Sí, bueno, se ve mucho ¿cómo se llama? La gente que comparte videos y lo vemos, pero yo diría que en general la protesta, por decirlo así, aquí es bastante muy calmado. O sea, las comunidades se están organizando para decir que no quieren tener confinamiento si no hay casos en su edificio, por ejemplo, y la verdad es que están reaccionando bastante bien, están ayudando a que no haya confinamiento. Melisa, al margen de que haya protestas callejeras o no, lo cierto es que esa resistencia de la que tú estás hablando es inédita, o sea, y se está produciendo, ¿no? Aunque no sea de la manera que vemos en las calles o sea de la manera que la que percibes tú, hay una resistencia que antes no se daba, ¿no? Exacto, sí, bueno, la gente está cansada porque sí, son ya casi 3 años que llevamos aquí con muchas restricciones. Ahora, por ejemplo, mis hijos no pueden ir a la escuela, están estudiando en línea y es muy difícil para todos, para padres, para hijos. Ya, complicado. ¿Se entiende, Melisa, en la conversación de la calle, de las personas que están allí, que el resto del mundo haya, digamos, ya afrontado una nueva etapa conviviendo con el COVID y ahí en China todavía no? Claro, sí, se entiende, especialmente ahora con el fútbol, pues se ve, ¿no? Pero la gente lo entiende y por eso creo que en parte están intentando que se abra un poco más. Claro, o sea, entienden que está pasando esto, pero lo que no entienden a lo mejor o que lo que no comparten es que ellos sean prácticamente el único país que está totalmente cerrado, ¿no? O que mantiene todas estas restricciones. Exacto, sí. ¿Cuál crees que es el temor del gobierno? ¿Qué es lo que se dice de por qué tienen esta política de COVID-0?
Bueno, ahora mismo la cuestión es que hay muchas personas mayores que no se han vacunado y hay una población bastante significativa de personas mayores. Entonces, si entrara COVID así de repente, pues hubiesen, lo más probable, muchos muertos de ese grupo, de esa demográfica, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los más las cosas más así preocupantes y también que llevan tanto tiempo diciendo COVID cero, entonces si ahora de repente se abre todo sería a lo mejor demasiado, pero creo que sí poco a poco se está intentando abrir, pero muchas personas quieren que ya sea un poco más rápido. Melissa, tú por ejemplo, me dices que los niños, tus hijos, están yendo a clase online. Sí. Por ejemplo, en los últimos meses, ¿cuántos días han estado confinados? Confinados en sí no hemos estado porque hemos tenido suerte que nuestra comunidad se ha organizado bien y no ha reaccionado de una forma excesiva, ¿no? Tengo amigos que viven en una comunidad al lado nuestra y al contrario, ellos sí han estado confinados. Claro. Entonces, sí, yo creo Va por que zonas, ¿no? sí, tenemos suerte. Claro, pero sí que a lo mejor se restringen los movimientos, se les obliga a hacer un número de test, Claro. no sé si por semana, por día, por mes. Bueno, aquí hasta hace poco son más o menos cada 2 días tenemos que hacer la prueba y por mi trabajo en el hospital todos los días. Claro, la situación. Oye, y por último, la situación en el hospital respecto al COVID es alarmante, hay mucha presión con la enfermedad en el hospital, por ejemplo, donde tú trabajas. Sí, sí, mucha presión, especialmente porque aquí hay ciertos hospitales que pueden recibir a personas que tienen los 11 síntomas, tos, fiebre, y otros hospitales que no. Entonces, nuestro hospital tiene varias clínicas también, y entonces los pacientes con fiebre no pueden ir a esas clínicas o con tos. Y entonces ahora es el invierno, que hay mucho catarro, hay mucha enfermedad así, menos grave, pero que la gente va al médico para eso, ¿no? Pero ahora no podemos ver esos pacientes, entonces está un poco complicado, sí. Bueno, pues así está la situación contada por una canaria. ¿De dónde, Melissa? Yo me crié en el puertito de Güímar. Ah, el puertito de Güímar, en Tenerife. Bueno, ¿y cuánto hace que no vienes? Uf, demasiado ¿Mucho? ¿En tiempo serio? ya. Más de 4 años. Ah, Melissa, estás tardando, hay que venir más a menudo a las islitas, ¿eh? Y Sí, recuperar tenemos ese... planes, vamos a ver. Venga, seguro que sí, serás bienvenida. Gracias, Melissa, volveremos a hablar. Buenos días. Perfecto, gracias, adiós. Bueno, pues esta es la forma en la que lo ven, estas protestas de las que estamos hablando, pues algunas personas en este país, en este caso una canaria en China, desde hace 14 años. Y seguimos impactados por la forma en que 3 polizones se lanzaron a alta mar con la esperanza de salir de su país. Así permanecieron antes de ser rescatados por el salvamento marítimo durante 11 días en la pala de un enorme petrolero antes de ser rescatados por aquella embarcación. El viaje, además, no fue corto, 11 días de trayecto en un viaje que les llevó desde Nigeria, en la costa africana, hasta Las Palmas de Gran Canaria. Ya ven el enorme trayecto que han tenido que hacer de esa manera. 2.700 millas náuticas, sin escalas, sin apenas agua ni comida, en condiciones extremas de supervivencia, teniendo que soportar un fuerte oleaje. Uno de ellos permanece ingresado en el hospital por deshidratación. Los otros 2 ya están a bordo del buque para volver a Nigeria. Vamos a hablar de este asunto con José Antonio Rodríguez, es responsable autonómico de Cruz Roja. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, esta devolución nos llama la atención. Normalmente se acoge a estas personas, se activa un protocolo de acogida. ¿Por qué estas personas no? ¿Por qué van a tener que ser devueltas al barco? Bueno, estas personas han llegado de una forma que no solo llegan en patera, como suelen llegar otras personas, y se les está tratando la ley de polizones, y entonces, pues tienen, al parecer, por lo que comenta la Fuerza de Cuerpo Social, tendría que ser devueltos otra vez en el mismo buque hacia su lugar de origen. 11 días de esta manera, claro, ¿cuáles son las secuelas que han tenido? ¿Cuál es el principal problema? ¿Hambre, sed, frío, hipotermia? Pues justamente todo lo que está comentando. Todo, claro. Inicialmente asistimos a estas personas en el propio muelle del puerto de Las Palmas y lamentablemente pues tenían muy graves problemas de deshidratación y de hipotermia.
en una travesía, como bien has comentado, de 11 días de navegación, con el peligro que conlleva el habitáculo en el que realizaron esta travesía, un habitáculo muy pequeño y que corrieron muchísima suerte, dado que pudieron llegar aquí a Canarias y no hablamos de una desgracia más aquí en la isla. Es un milagro, además, me imagino. Bueno, supongo que comida y agua pues tendrían la mínima si es que tenían, pero estarían mojados prácticamente todo el tiempo, ¿no? La comida y el agua ellos pensaban que iba a ser una travesía mucho más pequeña y al tercer o cuarto día, por lo visto, ya se quedaron casi sin víveres y el resto de días pues tuvieron que ir dosificando la pequeña comida que quedaba y sobre todo el estado de la comida. El estado era mojado, entonces prácticamente se deshacía la comida que ellos tenían. Claro, yo no sé si ahí se les ve en la pala, no sé si hay algún hueco o algo donde podían ir metidos o por lo menos refugiarse del oleaje un poco, José Antonio. Sí, si te fijas bien en la foto, al fondo se ve como un huequito que es la entrada a lo que es el buque, a lo que es la pala, y hay es un hueco minúsculo en el cual incluso ellos donde descansaban por tiempo, siempre tenía que quedarse uno despierto para, en caso de que alguno tuviera peligro de que se cayera al mar, en caso de caerse al mar, pues ya incluso sería prácticamente imposible su rescate. Oye, ¿quién avisó al salvamento marítimo? ¿Cómo pudieron ayudarles? ¿Cómo se dieron cuenta de esta situación? Pues se dieron cuenta justamente entrando al muelle. Es decir, el práctico que se acerca al buque para poder introducir el buque al muelle de Las Palmas es quien da la voz de alarma de que habían 3 personas en la paleta. Y claro, inmediatamente pues se acerca al salvamento marítimo al rescate de estas personas. Bueno, es tremendo lo de estas personas, José Antonio, que da una idea de la desesperación que tienen muchos por llegar. Claro, lo que pasa es que nos preguntamos eso. Para estas personas ahora vuelven al barco y ese barco se tiene que encargar de devolverlos a Nigeria. ¿Esto es una situación segura para ellos? Es la ley que ellos le contemplan. Sé que hay algunas ONG que ya están trabajando en estas circunstancias para que no sean devueltos y estamos esperando buenas noticias por parte de ellos. José Antonio, yo me imagino que a ti que has visto ya muchas circunstancias parecidas, ya poco te sorprenderá, ¿no? No sé si has podido hablar con estas personas, si te ha llamado la atención especialmente este caso. Hombre, llama la atención. Recordemos que, estoy recordando también que hace entrevistas que hemos realizado en el día de hoy, pues en el 2019 también apareció también otras 2 personas en casi similares características y siempre te lleva la mano a la cabeza, sí, al pensar en esta travesía tan dura. Y recordemos que han tenido muchísima suerte porque no teníamos fenómenos costeros adversos, no había un gran oleaje, claro, porque claro, si el barco llega de bandazos, esas personas no hubiesen llegado a Canarias. No llegan. Bueno, en fin. José Antonio, estaremos atentos a la suerte de estas personas. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Roberto. Bien, vamos con otro asunto que tiene que ver con la migración, con el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 personas, que sigue generando debate. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto en directo al ministro Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, compareciendo después de que una ONG, Lighthouse Reports, haya dado a conocer una nueva investigación. Este consorcio internacional de periodistas sostiene que hubo muertes en el suelo español, por lo menos una. Grande Marlaska ha reiterado que esa actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles reportó que no hubo que reportar ninguna muerte en territorio, que lamentar ninguna muerte en territorio nacional, y asegura que fue así porque los límites entre ambos países están meridianamente claros desde hace años. Como consecuencia de una respuesta proporcionada y, vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero, lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. También en Madrid, importante reunión para abordar la aplicación de la bonificación del 100% en el transporte colectivo terrestre aquí en Canarias a partir de enero. El encuentro viene precedido de las dudas planteadas por algunos cabildos sobre la aplicación de este bono gratuito. Acaba de terminar esa reunión en Madrid en la que ha participado el consejero de Transporte, Sebastián Franquis.
Se va a fomentar el uso del transporte público, especialmente aquellos usuarios que tradicionalmente utilizan la guagua, ¿no? Vamos a llevar a cabo, lógicamente, una campaña de información que la va a hacer el propio gobierno en colaboración con los cabildos para difundir a partir de los próximos días cuáles son el tipo de bonos que se van a financiar para que sean gratuitos. La OTAN se compromete a ayudar a que Ucrania sobreviva al duro invierno que tiene por delante. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica han acordado en Bucarest financiar combustible y generadores para que el país supere las consecuencias de los ataques a Rusia contra su red eléctrica. El secretario general de la Alianza Atlántica volvió a acusar al presidente ruso de querer matar a los ucranianos de frío. Jens Stoltenberg ha asegurado que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania al tiempo que sea necesario. Nos ha llamado la atención esta imagen de cientos de artefactos explosivos con los que el ejército de Putin ha bombardeado la región de Kharkov desde el inicio de la guerra. Son las carcasas de esos misiles que Ucrania almacena en el cementerio de misiles para demostrar que Rusia ha cometido crímenes de guerra. Expertos de la Corte Penal Internacional ya examinan esos miles de fragmentos, bombas de racimo, proyectiles, con los que, según el gobierno ucraniano, Rusia atacó infraestructuras civiles, desde hospitales a edificios residenciales o comercios que no tenían nada que ver con objetivos militares. Según Kiev, solo en esta región se han registrado más de 5.000 actos o bombardeos de este tipo. Bueno, y hablando de Ucrania, nos fijamos también en los desplazados a España, porque el Ministerio de Educación asegura que son 36.000 los ucranianos escolarizados en todas las comunidades autónomas desde que comenzó la invasión rusa. La ministra Pilar López Alegría ha participado en el Consejo de Educación Europeo y ha asegurado que el sistema educativo español está preparado para acoger a más alumnos si fuera necesario. Muy buena aceptación por parte de todas las comunidades autónomas. Saben además que sacamos un programa de auxiliares de conversación, de más de 200 auxiliares de conversación, para hacer, como digo, más positiva esta escolarización y, por supuesto, si tuviera el sistema educativo que acoger y escolarizar a más niños y a más niñas ucranianos, estamos perfectamente preparados. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos por esta situación en Canarias. Iván González es técnico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Buenos días, Roberto. Oye, 36.000 en toda España. ¿Cuántas de estas personas están escolarizadas aquí en Canarias? Pues concretamente en Canarias en estos momentos hay 619 alumnos y alumnas procedentes de la guerra de Ucrania. ¿Son las mismas que empezaron o han vuelto algunos a su país? No, son datos que van cambiando semanalmente y por lo general la tendencia es aumentar. Empezamos cuando comenzamos con el conteo en torno a 400 alumnos y esto ha ido aumentando hasta llegar ahora mismo hasta los 619. ¿Cómo está siendo la integración de estos 636 alumnos y alumnas en general? Pues por ahora está siendo bastante positiva. Tenemos alumnado escolarizado en numerosos centros educativos, concretamente en 169 centros educativos hay alumnado ucraniano y en 456 grupos, tanto de las etapas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y también tenemos varios adultos en las escuelas oficiales de idiomas. Concretamente hay 89 personas matriculadas en este tipo de enseñanza. Uno tiende a pensar, Iván, de que el idioma es quizá el mayor problema. Lo que pasa es que siendo niños, a mí me da que este es un problema que se soluciona rápido. No sé si ustedes lo perciben así. Exactamente. En las etapas más bajas, sobre todo en educación infantil, la barrera idiomática no es una barrera muy importante, como si ya puede llegar a ser, por ejemplo, en la etapa de educación secundaria obligatoria o bachillerato. De todas maneras, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una serie de recursos para los centros educativos que tienen alumnado escolarizado procedente del conflicto de Ucrania, como es la medida de apoyo idiomático. Es una medida que se da a los centros que pueden solicitar en cualquier momento del curso escolar y se les proporcionará profesorado o horas extras para que puedan realizar este apoyo al alumnado que tiene esta barrera idiomática, ya sea procedente de Ucrania o de cualquier otro país. También, como comentaba ahora mismo en el reportaje la ministra de Educación, contamos con auxiliares de conversación que están en aquellos centros donde está escolarizado más alumnado ucraniano, que ya no solo sirve para dar apoyo idiomático, sino también para asesorar a las familias y al centro educativo en sí sobre los procedimientos a seguir, hacer un poco de traductores, de ayudantes, digamos, para las familias y para el alumnado que viene de esa tragedia, ¿no?
Claro, porque estas personas también tendrán que, digamos, adaptarse a un temario, a lo mejor a un sistema de trabajo, no sé si será muy diferente, que no es el que tenían allí, ¿no? Exacto, el sistema educativo es similar, pero hay grandes diferencias. Para ello también la Consejería de Educación en nuestra comunidad autónoma ha elaborado una guía para alumnado extracomunitario, pensando sobre todo en alumnado ucraniano, en aquellos alumnos y alumnas que proceden también de otros países fuera de la Unión Europea, una guía que ha sido editada en 6 idiomas y que básicamente va dirigida al alumnado y a las familias para darle pues un apoyo y un asesoramiento, una información básica de cómo funciona pues nuestro sistema educativo, cómo se organiza, cuáles son sus derechos y deberes, qué medidas pueden pues solicitar en los centros, si tienen dificultades, ya no sea solo con dificultades de aprendizaje, dificultades idiomáticas, sino también para otros recursos y servicios complementarios como desayuno escolar, el servicio de comedor, el transporte, a los que tienen derecho todo este alumnado. Oye, Iván, ¿y cómo toman los alumnos de aquí la llegada de sus nuevos compañeros? Porque ¿saben qué es lo que ha pasado? ¿Saben dónde está Ucrania? ¿Que ya está habiendo una guerra en general? Sí, por lo general sí lo saben porque en los centros educativos se ha trabajado mucho este aspecto. Incluso también ha habido situaciones de aprendizaje que han elaborado muchos docentes para tratar este tema y sobre todo pues es un momento perfecto cuando acogemos alumnado ucraniano y que llega al aula por primera vez, pues hablar con el alumnado de esta situación para que la conozcan, para que sean conscientes y sobre todo para que les ayuden en la integración. Pues ahí está, la labor que se está haciendo desde la Consejería con estos más de 600 alumnos que están aquí en las islas. Gracias, Iván. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una exposición de arte ucraniano de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, marcadas por la Primera Guerra Mundial, las revoluciones del 17, la Guerra de Independencia y la creación de la Ucrania soviética. Ahora los podemos ver en España, gracias en parte al apoyo del presidente Zelensky. En medio de una gran tensión y bombardeos por la guerra de Ucrania, unas 50 obras de los Museos Nacionales de Arte y Teatro de Kiev cruzaban el país escoltadas por un convoy militar. El genocidio cultural no mata, pero roba la identidad y es muy importante tener la posibilidad de identificar a los artistas ucranianos como son. Fueron 5 días de viaje para llegar a Madrid al Museo Thyssen con un objetivo claro: reivindicar la vanguardia artística ucraniana de la primera mitad del siglo XX. Es la primera vez que una parte tan importante del patrimonio cultural ucraniano sale del país desde que comenzó la guerra. Esta exposición ha sido posible en primer lugar gracias al apoyo del presidente Zelensky y su equipo. Ha sido clave también la ayuda de Oleksandr Tkachenko, ministro de Cultura de Ucrania. La exposición En el ojo del huracán quiere mostrar al mundo la identidad artística propia y singular de Ucrania, tantas veces confundida con la vanguardia rusa, como explica Francesca Thyssen-Bornemisza. Mixed up with Russian avant-garde, which was of course also very important. El imaginario ucraniano es sobre todo color, un experimento de mezclas de género. Estos cuadros cubrirán las paredes del Museo Thyssen hasta abril de 2023. Tras Madrid, la muestra viajará a la ciudad alemana de Colonia y luego se espera que también otras ciudades la acojan, porque mientras dure la guerra creen que las obras están más a salvo en el extranjero que en su propio país. Bueno, y estamos viendo cómo últimamente en nuestro país se endurece el debate político, se polarizan las posturas. La ministra de Igualdad hoy, por ejemplo, ha acusado en el Congreso a la oposición de favorecer la cultura de la violación. El Tribunal Constitucional permanece sin renovarse, el Gobierno propone a 2 de sus exaltos cargos, lo cual genera también mucha polémica. Sumen la reforma polémica también del Código Penal, los debates sobre los indultos, derogaciones express y todos los partidos acusándose entre sí de socavar la calidad de la justicia y la democracia española. Vamos a hablar con Sandra Cantos, que es directora general de Hay Derecho, de un informe que se acaba de presentar, que van a presentar precisamente en torno a nuestro Estado de Derecho, la situación de nuestro Estado de Derecho entre los años 18 y 21. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí. Bueno, soy Zafira Cantos, por precisar. Perdona, disculpa, Leiva, disculpa. Encantado de saludarte. Así es. Hemos presentado este informe que mide la calidad del Estado de Derecho en España. Bueno, el informe en sí, ¿qué nos viene a decir? ¿Que vamos bien o que vamos mal? Pues nos viene a decir que ya veníamos
sufriendo un deterioro del funcionamiento institucional y, por tanto, pues de lo que vienen a ser las garantías del Estado de Derecho, que en definitiva repercuten en las garantías de la democracia, y que lo que ha ocurrido del año 2018 a esta parte es que se ha acelerado ese deterioro del Estado de Derecho, que ya venía, como señalamos en el propio informe, ya venía produciéndose antes, y además lo intentamos hacer dentro de este ambiente que referías de polarización, pues con una base objetiva. Porque muchas veces lo que está ocurriendo es que se producen afirmaciones muy gruesas que se utilizan de arma arrojadiza en una dirección y en otra, sea cual sea la ideología de quien la use, y creo que los ciudadanos en Now y Derecho lo que consideramos es que tanto los ciudadanos como quienes os dedicáis a la comunicación, las autoridades, etcétera, necesitaban tener una base de análisis objetivo, con indicadores cuantitativos y cualitativos, pero que, aclaren, opinamos esto con este fundamento. Claro. Y eso es lo que hemos ofrecido. Hemos medido la situación del Estado de Derecho. Claro. Ustedes, por ejemplo, hablan de reformas estructurales que se deberían haber hecho y que no se han hecho, ¿no? O sea, entiendo que viene a ser un poco este Estado de Derecho, esta democracia, como una casa a la que hay que ir de vez en cuando pintando, arreglando, porque si no empezamos a tener problemas. ¿Cuáles son esas reformas estructurales que no se han hecho? Efectivamente, y lo que ocurre con las reformas estructurales es que, como la mayoría de las veces, cuando se está en la oposición se apoyan, pero cuando se está en el gobierno no, porque se tiene una visión mucho más cortoplacista. Las reformas estructurales requieren acuerdos transversales, requieren que los partidos políticos estén dispuestos a ceder y estén dispuestos a dejar de querer capturar los contrapesos al gobierno por influencia partidista, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que se encuentra bloqueado, pero que quien está en la oposición no quiere acordar con el gobierno porque quieren una reforma previa, pero cuando estaban en el gobierno tampoco querían no querían esa reforma, ¿no? Y por su parte, pues quienes están ahora en el gobierno no quieren renunciar mediante una reforma a pues la influencia desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de los partidos del gobierno que podrían tener a la hora de nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Lo mismo también en relación con otros organismos que deben controlar al poder, y podemos estar hablando pues desde pues lo que viene a ser, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que estamos viendo que se proponen nombramientos del Tribunal Constitucional que ya no es una cuestión de que emanen del gobierno, ¿no? Que para eso está previsto en la ley, que haya algunos miembros del Tribunal Constitucional que lo sean a propuesta del gobierno, sino qué tipo de personas se proponen, ¿no? O sea, se está proponiendo, por ejemplo, a alguien que ha sido en esta misma legislatura miembro del gobierno, cuando el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, tiene que velar porque tanto la legislación como la actuación del Ejecutivo pues se ajuste a la Constitución, ¿no? Entonces, es lo que llamamos los contrapoderes, claro. Y esas reformas estructurales tienen que garantizar que los contrapoderes efectivamente sean tales y no sean mera correa de transmisión de los partidos en el gobierno. Lo hemos visto también, por ejemplo, pues a la hora de elegir quién dirige las televisiones públicas, si va a haber procedimientos transparentes, abiertos, con base en mérito y capacidad, o eso va a ser una mera pantomima para al final designar a los altos cargos de estas instituciones que tienen que estar al servicio del interés general en función de un reparto, de lo que llamamos coloquialmente un reparto de cromos entre partidos, que es lo que intentamos, lo que pretendemos que no ocurra, y es como se había diseñado un sistema institucional que funcione bien. Zafira, ustedes están dando datos, como bien dice, en los que apoyan estos argumentos. Uno de ellos es verdad que, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia, parece que estamos hablando de batallas políticas que no nos afectan, pero ustedes ya señalan que estos problemas a nivel político de nombramientos ya afectan directamente al ciudadano, por ejemplo, en la ejecución de sentencias o en la ejecución de la justicia en sí para el ciudadano. Es decir, que se está empobreciendo la capacidad de la justicia para lo que está, ¿no? Efectivamente, y ahí lo vemos claramente en dos planos. Por un lado, lo que referíamos que la gente está oyendo tanto, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, esto está repercutiendo en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo o también de algunos magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional, ¿no? Y al final esto, como el propio Consejo General del Poder Judicial ha reconocido, está significando que el Tribunal Supremo dicte 1000 sentencias menos al año. Y luego, de otro lado, cuando hablamos de reformas estructurales, se acusa
el retraso, la demora que hay en el señalamiento de juicios, de vistas, ¿no? Los ciudadanos ahora se están encontrando con asuntos que les ponen fecha para el año 2025, 2026, incluso 2027, ¿no? Lo cual verdaderamente es una absoluta anomalía y una indecencia, ¿no? Desde el punto de vista del derecho de acceso al servicio público de justicia. Pero, sin embargo, esto requiere profundas reformas, que no solamente es aumentar el presupuesto, porque a nivel de gasto España está, digamos, que en la media o por encima de la media del entorno europeo, mejorable desde luego, hace falta mayor presupuesto en justicia, pero sobre todo es cómo se gasta, ¿no? Porque lo que sí que está España es muy por debajo de la media europea, unos 11 jueces cada 100.000 habitantes respecto de 17. Y también en otros asuntos como puede ser, por ejemplo, la capacidad de medios materiales o tecnología en la administración de justicia. Y esto se traduce también en la ejecución de las sentencias. Hay países europeos que tienen una media, los que más aplican tecnología, de 8 días de media en la ejecución de sentencias. En España nos vamos entre 6 12 meses, en el mejor de en muchos casos, pero es que lo peor es que hay muchas sentencias que obtienen los ciudadanos favorables que no llegan a poder ejecutarse nunca. Claro, ya dicen que, bueno, ya aparte de eso, ya dicen que la justicia lenta no es justicia, pues imaginemos si al final no se llega a ejecutar nunca. Safira, pues muchas gracias y ojalá esas reformas que necesita esta casa nuestra, esas reformas democráticas, pues se vayan llevando a cabo para mantenernos a resguardo. Gracias por atendernos. Ha sido un placer. Buen día. Un placer. Bueno, pues vamos ahora a fijarnos en la erupción del Mauna Loa, en el archipiélago de Hawái, el volcán más grande del mundo, 4.100 metros de altitud, que después de 38 años de relativa calma vuelve a entrar en erupción. Las imágenes que nos dejan estas primeras horas está protagonizada por esas coladas de lava. ¿Cómo nos suenan, verdad? Ahora estas imágenes después de lo ocurrido en La Palma hace poco más de un año. Bueno, es una erupción de tipo hawaiano, a diferencia de La Palma, y además alejada de la población, por lo tanto no hay núcleos cercanos que puedan generar ningún problema. Esas masas viscosas de lava se desplazan con mayor fluidez, son muy fluidas, más que en otras erupciones, y ya decimos que no hay riesgo para las poblaciones cercanas. Hacemos una pausa, no tardamos. Bueno, este Mundial de Qatar está siendo desde luego el de las reivindicaciones. Ahora son las Pussy Riot las que han llevado sus protestas por los asesinatos en Irán hasta las gradas. Las activistas rusas, pertenecientes a un grupo punk, portaron camisetas con las palabras mujer, vida, libertad durante el partido que enfrentaba a Irán con Estados Unidos. No corrieron la misma suerte dos aficionados iraníes que fueron detenidos por llevar una camiseta pidiendo lo mismo, libertad para las mujeres en Irán. En lo estrictamente deportivo, Estados Unidos triunfó en el campo frente precisamente a Irán y logró clasificarse para octavos. Una alegría incluso para el mismísimo presidente de aquel país. USA, USA. That's a big game, man. Bueno, nada más conocer el resultado, Joe Biden se deshizo en elogios, ahí lo ven, en alegría para felicitar a la selección estadounidense. Y eso que allí el fútbol que realmente es conocido es el que se juega con casco y hombreras. En todo caso, a la alegría por el soccer, como llaman allí a nuestro fútbol, Biden ha añadido otro motivo para estar contento. The inflation at the grocery stores, thank God, beginning to slow. Prices for things like clothes. Inflation, efectivamente, la inflación que ha empezado a bajar en aquel país. El presidente celebró la bajada de los precios en la gasolina, la ropa y los electrodomésticos. Sin embargo, ha admitido que se tardará en volver a niveles normales. El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los precios de consumo aumentaron un 7,7% en octubre respecto al año anterior. Este es el menor aumento ya registrado desde enero. Bueno, pero Biden también está contento tras la autorización a Chevron, la empresa petrolera norteamericana, a reanudar sus operaciones en Venezuela. Bueno, y no digamos Nicolás Maduro, que pasa de pasa a ser socio prácticamente gracias a la crisis provocada por Rusia en Ucrania. Los americanos no creen que vayan a sacar mucho crudo, pero han dejado claro que lo poco que se saque será para ellos.
El levantamiento de algunas sanciones a Venezuela forma parte del paquete de acuerdos que el gobierno y la oposición venezolanas han pactado con la Casa Blanca. Así, Estados Unidos da el visto bueno a que la petrolera Chevron vuelva a exportar crudo, una decisión que respalda al menos el 76% de la población en el país. ¿Qué consigue la oposición en la licencia de Chevron? No es secundario. O sea, el gobierno tiene que entregar en esa licencia el control de una producción petrolera que él hoy recibe, vende y cobra. Esto, según la empresa, da transparencia al sector petrolero venezolano. Por su parte, desde la administración Biden, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, cree que hay muchas oportunidades para que las petroleras se extraigan en territorio americano. Pero en cuanto a Venezuela, cree que se extraerá muy poco crudo. Eso sí, el poco que se logre deberá ser entregado a Estados Unidos. Aún así, este acuerdo también contempla el uso de unos 3 millones de dólares venezolanos, hasta ahora bloqueados en el exterior. Los podrán emplear en obras sociales, iniciativas que tendrá que respaldar Naciones Unidas. Bueno, llega enseguida Ponte al Día, cargado de contenidos que nos van a adelantar Wendy y Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a poner el foco en la escasez de determinados medicamentos, precisamente ahora en plena ola de infecciones respiratorias. De hecho, ya se está recomendando dispensar a niños amoxicilina de adultos en dosis más bajas para solventar estas complicaciones. ¿Qué medicamentos se están viendo afectados? Bueno, pues esta cuestión y tantas otras vamos a intentar resolverlas con un farmacéutico y también con el doctor Luis Ortigosa, pero hoy vamos a prestar atención también a otros asuntos. Sí, como por ejemplo al precio de los vuelos en esta Navidad, en temporada alta. Escuchen bien, hay personas que llegan a pagar hasta 5 veces más para poderse venir a Canarias a pasar las fiestas, y eso con una semana de diferencia. Esto no solo no afecta a los turistas, sino también a todos los canarios que viven en Península. Hoy vamos a conocer el caso de Elena. Ella ha decidido venirse en este puente de diciembre porque venirse en Nochebuena y en Navidad era completamente prohibitivo. Estas y más historias aquí en Ponte al Día en tan solo unos minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos a hablar de la detención de un niño de solo 12 años en Brasil después de intentar quemar su clase en el colegio. Bueno, prácticamente lo consiguió. Ahí ven al menor cuando es llevado por la policía y aquí ven, pues no sabemos si calificarlo de travesura, pero menudo susto desde luego para los compañeros en su clase. Esto podría haber sido una auténtica tragedia. El alumno pidió ir al baño, fue entonces cuando sacó un bote de gasolina que había metido en su mochila y provocó ese incendio. No acaba ahí la maldad porque el joven cerró la puerta impidiendo el paso de los alumnos y el profesor que aún estaban dentro. Por fortuna nadie resultó herido, pero esto de travesura no tiene nada. Bueno, y en Texas 80 horas de entrenamiento, una licencia estatal y un permiso escrito de la escuela para que un maestro lleve un arma de fuego. Con eso le basta, a pesar de los continuos tiroteos. De 1.200 escuelas públicas en Texas, solo 84 apoyan su seguridad en maestros que han sido entrenados como alguaciles y que por esta razón portan armas de fuego. Texas no requiere que las personas tengan un permiso para portar armas en público. Sin embargo, la ley federal aún se aplica en Texas. La única distinción entre Texas y muchos de los otros estados del país es que los maestros pueden convertirse en comisarios del orden. La norma establece que el alguacil debe ser empleado de la escuela, poseer una licencia para porte de armas del estado, pasar una prueba psicológica y tomar un curso de 80 horas de preparación. La regulación es considerada insuficiente por organizaciones como Giffords Law Center, quienes destacan otros riesgos cuando hay presencia de armas de fuego. No creo que ningún tipo de verificación asegure que una persona que sea peligrosa no lleve un arma a un salón de clases. Según la organización Gun Violence Archive, en lo corrido de 2022 se han registrado 42 tiroteos en Texas y desde 2013 a cuenta de armas de fuego, 12.796 personas han perdido la vida, 973 de ellas menores. China da un paso más para terminar su Palacio Celestial a casi 400 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. La Agencia Espacial China lleva años construyendo su propia estación. China da un paso más en la conquista del espacio con un nuevo lanzamiento. Es la nave espacial Shenzhou 15. Su misión tras despegar del desierto de Gobi es alcanzar la estación china de Tiangong.
En su interior viajan los 3 astronautas que cogerán el relevo en las tareas de construcción del Palacio Celestial. Los tripulantes de la misión Shenzhou 15 permanecerán en Tiangong medio año. Durante ese tiempo se dedicarán a controlar la última parte de la construcción de la estación espacial y a realizar investigaciones científicas. Allí trabajarán junto al equipo del Shenzhou 14 durante 5 días, antes de que los taikonautas inicien el trayecto de vuelta a la Tierra. En Costa Rica, fuertes lluvias con estas consecuencias. Bueno, es el llanto de una mujer al observar los daños de la inundación en su vivienda. Y lo peor es que ya son 2 las veces que su casa se queda inundada de agua en el mismo año. Por desgracia, lo poco que pudo recuperar en la inundación pasada lo pierde ahora con esta. No es la única, el resto de la población vive en una situación muy parecida. Nos tapaba un poquito acá la cintura, pero ahora como subió tanto, tuve que agarrarme de acá y tratar de nadar. No tenemos absolutamente nada, ya lo último que nos quedaba, ya lo perdimos. El problema es justo el opuesto en Marruecos, donde están padeciendo lo que ya consideran como la peor sequía en 40 años. Por eso están rezando estos ciudadanos para que llueva. Y parece que el cielo ha escuchado sus oraciones, porque se espera que a partir de este jueves comience a llover, no solo en aquel país, aquí en Canarias prevemos lluvia también, a partir de entonces y durante todo el fin de semana. Y en Nueva York un grupo de científicos estudia cómo afecta el COVID a las ratas de la ciudad, una auténtica plaga en la que se pueden infectar y desarrollar, ojo, síntomas graves. Podrían convertirse en transmisores de nuevas cepas. 13 de 79 ratas capturadas en la ciudad de Nueva York el pasado otoño dieron positivo a infecciones de COVID-19 según un estudio recientemente publicado de la Universidad de Missouri. A la comunidad científica le preocupa el riesgo de una transmisión por zoonosis. Sí existe la posibilidad de transmisión de rata a humano del COVID, y más que nada no es tanto por mordedura ni mucho menos, sino por el gran número de estos animales que hay y que ha sido muy difícil de controlar, sobre todo en el área de Nueva York. Las ratas de la especie noruega habitan en el sistema de aguas residuales de la ciudad de Nueva York, donde se hallaron indicios de una serie de mutaciones de COVID-19. El problema de basuras en las calles de la Gran Manzana ha hecho que la población humana tenga que cohabitar de cerca con estos roedores, que según varios reportes se han incrementado en un 70% en los 2 últimos años. Hay que poner veneno y trampa para las ratas, para que, ya tú sabes, para que no tengan muchas ratas. Y también los restaurantes que tienen la comida afuera, si eliminan eso ya estamos bien. Según el estudio, las ratas podrían infectar también a otras especies de animales. La recomendación es aplicar vigorosamente las normas de bioseguridad. Muy importante, extremadamente importante, un lavado agresivo de manos. ¿A qué me refiero? Estás hablando por lo menos 30 segundos de lavado con agua caliente. El estudio resaltó el riesgo de transmisión de ratas urbanas a humanos, pero enfatizó también en la necesidad de un mayor monitoreo e investigación. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bueno, y terminamos en Estados Unidos sin ratas, ¿eh? No hemos entrado en diciembre, pero miren cómo luce ya la decoración de Navidad. 4, 3, 2, 1... Su espectacular árbol de Navidad ya está encendido, motivos navideños que se repiten en el interior, en todas las dependencias de la Casa Blanca en Washington. Con esta imagen navideña les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!